Oye, Edras, ¿crees que haya vida en otros planetas? Hola, bienvenido seas al episodio número 12 de Más Café, Amigos y Dios. Ponte cómodo, prepárate tu café favorito. Nosotros te vamos a estar acompañando con un excelente capuchino. Ya. Bueno, yo me estoy tomando un flat white, que es menos leche que un cappuccino. Ah, caray, yo lo veía igual. La verdad es que lo único diferente es la cantidad de leche, Ok. para que sepa más a café. Y es eso. Así es que si te gusta el café no con mucha leche, un flat white. Si te gusta tomar más leche, un buen cappuccino, Ujú. espumoso. Y bienvenidos, así como Chuy nos ha dado la bienvenida. Ya es el episodio número 12. Sí. 12, bro. La verdad que es muy padre poder llegar hasta este episodio y poder estar recordando todo lo que hemos estado hablando. Hay episodios en los que parece que hablamos de lo mismo, pero todos, si no has escuchado cada uno de ellos, te invitamos a que te tomes el tiempo. Es una gran inversión. Estoy seguro que algo Dios ha de hablarte a través de cada uno de ellos. Y Sí. regresando a la pregunta, Chuy, ¿habrá vida en otros planetas? ¿Tú qué Es, piensas? yo creo que es una pregunta que se puede debatir durante horas. Es un tema en el que la verdad yo no me he puesto a investigar o leer mucho, pero con lo poco que sé, estoy entre sí y no. Digo, sí hay, es inteligente, y si es inteligente, tiene libre albedrío, y si lo tiene, también fue necesario una redención por ellos o no. Es un mundo muy ¿Quién sabe? extraño, pero sí creo que haya vida no inteligente, no sé, gérmenes o lo que sea, ¿no? Ajá. Es una pregunta muy amplia, pero yo creo que sí puede haber. Sí puede haber En vida un en otros universo planetas. tan vasto y con un Dios tan creativo que da vida, Ajá. yo creo que sí puede haber vida. Es que si te pones a pensar, creo que puedes agarrar por un buen de caminos diferentes y como mencionabas, o sea, imagínate que exista un lugar en donde no necesariamente se requiere una redención, Ujú. una participación del Hijo de Dios, donde la santidad sea el común denominador y no hablar específicamente del reino de los cielos. Ujú. No lo sabemos, pero yo creo que sí. Mi respuesta, Esdras Hernández, yo creo que sí hay vida porque no hay nada fuera de Dios. Y yo Así creo es. que Dios como creador no se, no se bastó. Y esto es comentario mío, no es que si lo encuentran en Esdras capítulo 1 versículo, no lo van a encontrar. Esto es lo que yo pienso. Que Dios siendo creador se haya bastado en solo haber creado un universo o una tierra, ¿sabes? Ujú. Y aquí cabe mencionar, lo que a nosotros nos rige es la palabra de Dios. Ujú. Y la palabra de Dios es un libro histórico que habla de la creación del mundo. Quizá haya otro libro que hable de la creación de otro mundo. Sí. Aquí solamente está a la luz lo que necesitamos saber Ujú. como terrícolas para vivir una vida plena en la tierra. Entonces, yo creo que sí, pero sabes, hay algo todavía mucho más profundo. Yo sé que nuestros amigos, los que nos estén escuchando, pueden tener su respuesta. Igual déjenos sus comentarios, porque no estaría padre saber. ¿Tú crees que hay vida en otro planeta? Pero hay una respuesta que me gustaría compartir contigo, Chuy, y tiene mucho o todo que ver con el tema de este episodio. Yo no solo creo que hay vida en otros planetas, yo creo que existen, como hemos titulado este episodio, universos paralelos. El multiverso real. Yeah. Ajá. Es real que en el mismo planeta Ujú. existen universos paralelos y alternos o alternos. Ujú. Y está bien loco esto porque mientras leía la Biblia decía, claro que esto es real. O sea, Zuckerberg va atrasado con esto, ¿sabes? La inteligencia artificial va atrasado con todo esto. Y cabe mencionar, la Biblia dice que lo visible
provino de lo invisible. Sí. Y que a través de la fe creemos que todo ha sido hecho. Y hay una historia en la Biblia, o parte un extracto de la gran historia de Jesús. Cuando Él muere, nosotros recordaremos la historia que Jesús muere y empieza el conteo dentro del plan divino, que son 3 días. Recordarás conmigo que Jesús, mientras anduvo con sus discípulos, les dijo: hey, al tercer día he de resucitar. Y hablando también en palabras como con un poco de código, cuando él dijo que él podía tumbar el templo y levantarlo en 3 días, hablaba de una manera metafórica. Pero él les dijo a sus discípulos que iba a resucitar en 3 días. Y en estos 3 días yo quiero que nos clavemos en este episodio, porque quiero hablarte de un multiverso, de un universo paralelo y alterno que muchas veces nosotros estamos viviendo y no nos damos cuenta. Así es que si estás con nosotros y tienes tu Biblia, pues sí estás con nosotros, ¿verdad? Si nos estás escuchando o nos estás viendo, puedes abrir tu Biblia y meditar en ello después. Yo lo voy a contar de una manera súper resumida porque no nos da el tiempo para leerlo completo. Pero esta historia la puedes encontrar en Lucas, capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Uh-huh. Ya que me has comentado, Chuy, acerca de esta pregunta, había otra pregunta, ¿verdad?, que platicábamos antes de comenzar. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué Dios en su plan dijo: después de que muera Jesús van a pasar 3 días para que resucite? Está bien raro, ¿no? O sea... Sí, la verdad nunca me lo había preguntado. Dije, ¿por qué 3 días? Sí, cierto, ¿por qué 3 días? He escuchado por ahí unas teorías que dicen que el tercer día es cuando ya el cuerpo empieza a heder, ¿no? Entonces puede ser de que, bueno, para que tengan prueba de que el cuerpo está descomponiendo. Uh-huh. Si hubiera sido de que, voy a resucitar los 3 minutos, pues hubiera sido de que pues, no pasó algo nada. hubo chanchullo, pasó, Ajá. no pasó nada. Pero honestamente, no sé por qué 3 días. A lo mejor es el tiempo que ocupaba Jesús para hacer algo. La Pagar la luz Biblia, del cielo, no sé. Algo. la Biblia no especifica mucho en qué fue hacer Jesús en ese tiempo. Pero pues una muy buena pregunta. Y no lo dice, pero yo me ponía a pensar, oye, Dios realmente necesitaba esos 3 días. Y sabes, llegué a una conclusión, y creo que es una perla de esta conversación. Dios muchas veces no actúa porque sea su manera de operar. Hace las cosas porque Él sabe que nosotros necesitamos entender Uh-huh. ciertas cosas. Y claro, el tema de lo que comentas es muy cierto, pero una persona que no te responde en 1 hora, dormido no está. ¿Sí me explico? Claro que ha habido casos en donde hay gente que su corazón deja de latir y comienza. Hemos conocido historias de personas que ha sucedido. No sé, 3 días fueron los que Dios pidió o planificó para que sucediera. Y Jesús lo estuvo anunciando durante todo su tiempo. Y no solo Jesús, sino los profetas previamente. Pero vamos a entrar de lleno a la historia, para que podamos estar en contexto. Y después vamos a sacar una conclusión que te vas a dar cuenta si estás viviendo, o más bien en cuál de los dos, porque son 2 propuestas, que puede haber más universos paralelos tú estás viviendo. Uh-huh. ¿Estás listo? Listo. Fíjate, la historia está en Lucas, como te mencionaba, y la pueden encontrar, de hecho, desde antes, desde que Jesús, en el versículo 1 del capítulo 24, dice que el primer día de la semana, dice muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Y aquí comienza esta historia. Hay algunas cosas que me dieron risa, otras cosas que dije, caray, y me asombraron, que es donde descubrí este multiverso o este universo paralelo. Imagínate, las mujeres, el primer día de la semana, después de que han pasado estos 3 días, dice que muy, muy temprano fueron al sepulcro. Y, oh sorpresa, no estaba el cuerpo. Y viene la primer pregunta que saca de onda a las mujeres, ¿no? Y les pregunta, Uh-huh. ¿por qué buscan entre los muertos Uh-huh. al que vive? Sí. ¿Qué contestas ante esa pregunta? Si lo obvio es que vengo a ver al muertito, Ajá. pues ¿para dónde se fue? Muertito. Me explico. Jesús había muerto. Uh-huh.
Y que eso son preguntas que te sacan de onda, pero te despiertan el oído. Sí. ¿Qué es lo que hacen de manera inmediata las mujeres? Van a donde están los discípulos Ujú. y le dicen, ¡Hey, muchachos! ¡Hey, muchachos! No está Jesús. No está Jesús. Y los discípulos me llama la atención porque dice aquí en el versículo 8, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, de que él iba a resucitar al tercer día. Dice, al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, ¿sí? A todos los demás. Dice, pero, en el versículo 11, pero los discípulos, el relato les pareció una tontería. No Imagínate. manches. Así que no les creyeron. O sea, lo que las mujeres les dijeron, hey, no está Jesús. Nos acordamos que Él nos dijo que al tercer día iba a resucitar. Y sí es cierto, no está. Y yo creo que ellas emocionadas. Y los discípulos, ay, qué tontería. Sí, después de todo lo que vieron y experimentaron con Jesús, decir, ay, por favor. Bro, tú lo acabas de decir. O sea, vieron a Jesús en la cruz, sangrando, gritando de dolor. Ujú. Esa realidad, y quiero que veas conmigo, eso es parte de una realidad, de un universo, ¿verdad? Ujú. Entonces ellos tenían razones para decir, qué tontería, eso no es posible. Sí, pues fue algo, me imagino que traumático también para ellos, ¿no? Después de la brutalidad, ¿cómo alguien va a salir de eso, no? Impactante, o sea, y no solamente lo vieron morir, lo bajaron, Ujú. lo prepararon, lo prepararon y lo guardaron, ¿sí? O lo pusieron en la tumba. O Ujú. sea, ellos vivieron el proceso y claro que es un shock, o sea, que te digan, oye, tú dices, ay, por favor, le fuimos a llorar 3 días, es el Ujú. cuarto día, ¿cómo es posible? Entonces, pero ellos decidieron llamar el relato como una tontería Ujú. y además decidieron no creer. Ahora, eso sucede en un momento en el que estaban juntos. Ujú. Versículo 13 dice, aquel mismo día, dos de ellos, o sea, dos de los que dijeron que era una tontería y no creyeron, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Dice que sucedió, en el versículo 15, que mientras hablaban, porque se dice que iban conversando sobre lo que había acontecido, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y Ujú. comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Ojo aquí. El primer impacto para ellos fue escucharlo. Y aunque lo escucharon, ellos decidieron no creer. Y se fueron a Emaús. ¿A qué iban a Emaús? No sé si a lo mejor iban a buscar los mejores tacos, las mejores tortas, no sé. Porque iban a cenar. Vamos a verlo más adelante en la historia. Y Jesús, sin que ellos se dieran cuenta, empezó a platicar con ellos. Pero les hace una pregunta interesante. En el versículo 17 les pregunta, muchachos, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y luego ellos, dice aquí, fíjate cómo los describe, dice, se detuvieron cabizbajos, iban tristes, iban agüitados, Ujú. habían perdido a su mejor amigo y a un gran maestro. Y fíjate la respuesta que les dice, y uno de ellos llamado Cleofas, perdón, ya le cambié el nombre, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Ujú. Ojo aquí, son 3 días después de que Jesús murió. Para ellos todo lo que ha pasado es su realidad. Ujú. Pero Jesús se anticipó y les dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Sí. Entonces, ahí empezamos a descubrir este paralelismo universal. Dice, en el versículo 19 me encanta la pregunta de Jesús. Jesús se hace el desentendido aparentemente y les pregunta, ¿pero qué es lo que ha pasado? Porque Jesús estaba viviendo en una realidad tan diferente a la de ellos. Ujú. Aquí encontramos ambos Sí. caminos. Jesús pregunta, pero bueno, ¿y qué está pasando en su realidad? Ujú. ¿Por qué es tan diferente a lo que yo estoy viviendo? Y
ellos contestan, lo de Jesús era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y comienzan a decir que los jefes lo mandaron matar. Y en el versículo 21 dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y esto me llamó bastante la atención, bro, porque ellos tenían su fe en Jesús. Ujú. Qué padre, confías en quien ves, confías en quien puedes palpar, en quien puedes observar los milagros que hace. Ujú. Qué emocionante, ¿no? Andar con Él. Así es fácil creer, dime si no. Sí, claro. Pero en cuanto Jesús muere, se les muere la fe. Ujú. En cuanto Jesús muere, se les muere la esperanza. En cuanto Jesús muere, se les mueren las ganas de seguir adelante con todo lo que Dios les había prometido. Sí, yo creo que ahí donde dice que ellos esperaban que redimiera a Israel, yo creo que ellos esperaban que Jesús hiciera algo completamente diferente. No sé, que juntara a todo Israel y los llevara al cielo, o los liberara de Roma, o no sé. Me imagino que esperaban algo súper diferente a lo que pasó. Y cuando pasó lo que ellos no pensaron que pasaría, dicen, no, pues, entonces, ¿qué pasó? Pues Ajá. nos murió. No Imagínate, hizo lo que dijo que iba a hacer. Y yo creo que por eso mismo también puede ser de que, caray, entonces no era él. su esperanza murió. O sea, dijeron, oye, pues si al pueblo de Israel antes lo sacó en medio del mar. Ujú. O sea, como tú dices, ellos esperaban algo grandioso, pero no sucedió. Ahora, más adelante, Jesús escuchaba esto. Y, y en el versículo 22 dice, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Ojo, dice, nos dejaron asombrados. Ujú. Porque ellos escucharon que Jesús había resucitado. Dice, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él estaba vivo. Chuy, ¿cómo te sentirías tú? Pensemos que somos uno de los discípulos y Jesús es nuestro gran amigo y un gran líder a quien amamos y respetamos. Lo vemos morir. Yo me pongo en su lugar y creo que sería igual que ellos o peor, ¿verdad? Ujú. Porque yo como soy que, es que ¿cómo es posible? O sea, te tiras a la hamaca, ¿no? Sí. Y ellos, o sea, ¿cómo te caería la noticia que te digan, oye, está vivo? Yo creo que también sería un impacto al principio de creo o no creo, me están chamaqueando aquí o qué está pasando. Como tú decías ahorita, hubiéramos sido nosotros los que lo bajamos, lo envuelve, lo pones en la tumba, Ujú. cierra la tumba y dices, esta piedra pues nadie la va a mover. Al menos entre una persona no puede. Y dices, ¿cómo se va a salir para empezar, un muerto? Y si se Ujú. levanta, se va a levantar débil. ¿Y cómo va a mover una piedra? Entrarían muchas interrogantes. Sería muy difícil responder, pero yo creo que como quiera, el haber visto todos los milagros que Jesús hizo entre el pueblo y la forma en la que habló, había sido bueno. Es posible. Yo me Beneficio de la quedaría, duda. con el beneficio de la duda, me quedaría de que, bueno, pues déjame ver si es cierto. Ujú. Iría a la tumba o esperaría que algo pasara. Y así pasara todo un día o 2 días sin que pasara algo, era como que, bueno, que me hace que no. Y ahí van perplejos, van asombrados, dice, por lo que hemos escuchado. Y aquí es bien importante destacar lo primero que sucede, porque en este mundo paralelo que están viviendo ellos, hay algo que sucede. Después de 3 días, ojo acá, lo primero que se les abre son los oídos, Ujú. porque en su interior está la tristeza de la pérdida de un amigo. Sí. ¿Sí? Y cuando perdemos algo que queremos, ojo aquí, comenzamos a perder cosas o relaciones importantes que no nos damos cuenta que también se van. Ujú. Y los discípulos dejaron de escuchar a Dios y comenzaron a crear una realidad alterna a la que debería de ser. Porque imagínate, bro, durante esos 3 días, Ujú. ellos se la pasaron llorando, es normal, pero se les olvidó que Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Sí. Porque se les murió la fe, Ujú. se les murió la esperanza, se les murió la expectativa del futuro.
Ujú. Y es más, se les murió toda la información que habían recibido, porque el sentimiento pesaba más Claro. que lo que Jesús les había dicho. Y nada más quiero ir concluyendo, porque me gustaría también escucharte, a ver qué piensas tú al respecto. Pero cuando Jesús los escucha, fíjate lo que les dice en el versículo 25, dice, ay, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y aquí Ujú. dice en el versículo 26, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Les preguntó, Ujú. ¿acaso no era necesario? Y entonces dice que del versículo 27 en delante se tomó el tiempo para explicarles desde Moisés y todos los profetas Ujú. cómo ellos habían dicho de Jesús que iba a morir y resucitar, que era necesario padecer, pero iba a resucitar, que iba a ser necesario que lo crucificaran, pero que iba a resucitar, que iba a ser necesario que lo rechazara el pueblo, que lo escupiera, que lo apedrara, que lo crucificara, pero que iba a resucitar. Ujú. Jesús se tomó el tiempo. Y después dice que él se iba a despedir, pero que lo invitaron a cenar y él accedió. Y dice que cuando entró, para quedarse con ellos, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Y dice que aquí viene una segunda parte. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ojo acá, Sí. recapitulo. Primero se les abrieron los oídos. Después de estos 3 días se les abrieron los oídos. De Ujú. que, hey, Jesús resucitó. Después se les abrieron los ojos Ujú. y pudieron ver a Jesús. Voy a irme mucho más rápido. Desaparece Jesús. Aquí dice que desapareció Jesús y los discípulos se emocionaron tanto que dejaron el pan y salieron corriendo a buscar a los demás discípulos. Regresaron a Jerusalén y dice que fueron y dice que entre ellos mientras platicaban decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¡Wow! Cuando Dios habla a nuestros oídos, nuestro corazón se enciende. Sí. Pero cuando persistimos en escucharlo, va a llegar un momento en el que nos va a permitir verlo. Y mira, sigue conmigo la idea. En el versículo 34 dice, es cierto, el Señor ha resucitado. Ujú. Lo creyeron. Sí. Pero algo primero despertó, que fue lo que escucharon. Después, más adelante, me quiero saltar hasta el versículo 44, porque podemos ver, bueno, en el 38 dice, ¿por qué se asustan tanto? Se les apareció a los discípulos que ya estaban juntos otra vez. Dice, ¿por qué les vienen dudas? Ujú. ¿Por qué dudan? ¿Te acuerdas que a Pedro le dijo cuando se cayó en el Sí. agua? Le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Ujú. Jesús nos dice, ¿y por qué dudas? Si yo te lo prometí, ¿por qué? Y la verdad es que no hay respuesta alguna cuando Jesús nos pregunta, ¿qué le dirías a Jesús? No sé, creo cualquier respuesta sería vergonzosa y sería una vil excusa a lo que esté pasando, porque lo que digas va a ser mínimo a lo que Jesús está intentando hacerte ver. O sea, de que, ay, es que me distraje, que siguiente pregunta, ¿por qué te distrajiste? No, o sea, lo que digas no va a tener valor. O sea, por favor, quédate callado. Totalmente, más vale aceptar que la verdad. Y eso también es válido, aceptar el dude de ti. Creo que lo que mejor Jesús puede recibir de nosotros es que dude. Pero Ujú. buscamos culpables, ¿no? Sí. Y Jesús les dice, hey, no tengan miedo. Dice, no soy un fantasma porque pueden verme, tocarme y además tengo hambre, pues saquen unos taquitos, ¿no? Y dice que mientras cenaba, dice que el versículo 44 dice, cuando todavía estaba con ustedes, les empieza a recordar, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Wow. Les abrió el entendimiento. Son 3 aperturas. Número 1, oídos, Ujú. apertura de oídos. Número 2, apertura de ojos. Y número Sí. 3, apertura de entendimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué universos paralelos, Chuy? Los discípulos, a raíz o por resultado de la muerte de Jesús,
Ujú, decidieron crear una realidad alterna. Ellos decidieron basarse por el sentimiento, las ujú, emociones, la pérdida sí, y abandonaron el universo que Jesús les prometió ujú, o la realidad que Jesús les prometió. sí. Qué diferente. No sé tú cómo te imaginas que hubieran sido esos 3 días. Me gustaría escuchar, a ver qué piensas. ¿Cómo crees que serían esos 3 días si ellos hubieran dependido de la promesa de que iba a resucitar Jesús el tercer día? Es que es algo bien difícil porque incluso actualmente podemos tener familiares bien devotos y que sabemos que cuando fallezcan van a estar en el reino, pero cuando fallecen aún así a nosotros nos pesa y les Totalmente. lloramos, puede ser Claro, hasta meses y no claro. importa que nuestro subconsciente sepa que ellos son salvos. Nos duele y nos lamentamos y son muy pocas las personas que realmente celebran. Porque dices, ¿cómo vas a celebrar que se murió? Claro. Pero humanamente es algo triste. Y esa tristeza te lleva a, a no querer escuchar la verdad. Cuando uno está triste y dolido, lo que le digas te lo va a rechazar. Entonces, no estoy excusando a los discípulos de que, qué Claro. bueno que estaban tristes. Para nada. Ellos caminaron con Jesús, vieron de primera mano todos sus milagros y que todo lo que él decía era verdad. Pero cuando él fallece, dices, pues la tristeza pesa más que, me imagino, no lo hice la palabra, pero imagino que dejaron de compartirse esa palabra o ese conocimiento que hace que te alejes y que tus oídos se cierren. Claro. Y es igual con nosotros. Así como Jesús abrió primero sus oídos, su vista y después el entendimiento, es igual también con nosotros cuando empezamos con Cristo. Primero la fe viene por el oír. Y dices, bueno, ahí algo me dijeron, puede que sea verdad. Luego empiezas a ver cambios, empiezas a ver una realidad diferente y por último entiendes completamente qué es lo que Jesús estuvo haciendo todo el tiempo. Así es. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran actuado de una manera diferente? No sé, bueno, me imagino que el resultado hubiera sido el mismo. O sea, se hubiera eh, mostrado y haber compartido el pan, Ujú. pero es hasta cierto punto gracioso cómo Jesús a veces se desespera y dice, como leíste ahorita, ¿por, ¿de qué están hablando y por qué están dudando? O sea, ustedes ya sabían que tenían que pasar. Ujú. Es algo muy humano que hasta cierto punto entiendes por qué Jesús nos compara con ovejas. Sabemos que las ovejas pues realmente son un poco torpes. Ujú. O sea, se pierden, se caen en el mismo hoyo, los sacas y se vuelven a caer. Sí. Y dices, también me las ovejas. Pero Jesús a veces nos ve así, de que pues, ya sabían, o sea, por qué lloran tanto y por qué se lamentan tanto. Yo creo que sí fue una realidad muy deprimente la que vivieron o que crearon estos discípulos, pero el resultado hubiera sido el mismo. Yo creo que Jesús mostrándose era el evento canónico Sí. que tenía que pasar sí o sí. Y ahorita lo mencionas, tampoco vamos a ignorar porque yo pienso, oye, a ver, si planificamos estos 3 días, imagínate, a ver, Pedro, sabemos que Jesús va a morir, en el tercer día va a resucitar, ¿qué onda? Pues miren, el primer día le lloramos, pero sacamos todo, nos secamos de lágrimas. El segundo, se traen las mejores carnes porque nos vamos a preparar. Y el tercer día, hombre, vamos a hacer un fiestón loco porque no sé dónde va a aparecer Jesús, pero va a Ujú, aparecer. Es sí. hablándole un poco frío, ¿sí me Ujú, explico? Pero ¿qué sucede en una realidad alterna? ¿Qué sucede en un multiverso? Sucede que lo físico, que lo emocional, que lo sentimental está sucediendo en ambas partes, ujú, ¿sí? De manera diferente, con las mismas personas. Y quiero hablar de Dios como Padre. Dios como Padre sufrió porque Él abandonó a su Hijo. sí. ¿Me explico? Ujú, Pero Él no dependía de una pérdida para siempre.
Mientras para los discípulos la muerte de Jesús significaba una pérdida para siempre, aun y cuando Jesús había prometido que iba a resucitar. Sí. Entonces, cuando Jesús dice, yo me voy, pero les doy mi paz, yo no se las doy como se las da este mundo. Se las doy como la de mi realidad, la del reino de los cielos. Sí. Y vamos a pasar a la última parte de este episodio. Y es muy emocionante. La verdad, no podemos excusarnos, pero tampoco podemos decir que es fácil. Pero hay una manera práctica de poder vivir en el universo correcto, aún viviendo en este planeta, aún viviendo bajo los límites, los miedos e incluso las pérdidas de este planeta. ¿Estás listo? Sí. Sí, listo. Ok, vamos adelante. ¿Has escuchado la frase que dicen recordar es volver a vivir? Sí, claro. Y en este contexto quiero ver si podemos llegar a una conclusión interesante. Recordando las palabras de Jesús, ¿sí? Recordando las palabras de Jesús, Él dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. De entrada, recordando estas palabras, debe venir vida a nuestra vida. Sí. Recordar es volver a vivir. Si recordamos las palabras de Jesús, sin importar lo que estás viviendo, es una gran promesa de Dios. Él dice, hey, en este mundo probablemente estás pasando por una pérdida. Probablemente estás pasando por una decepción, por un abandono. Sí. Probablemente los recuerdos que tienes no necesariamente te dan vida. Pero si recuerdas las palabras de Jesús, podrás tener futuro lleno de esperanza. Sí. Porque Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Entonces, la manera práctica en la que nosotros podemos vivir en este mundo, en esta realidad, que nada nos satisface, que nada nos llena, que nada nos da plenitud y que todo nos lleva a... Hace poquito lo escuché, porque antes no, las cantinas, ¿por qué están llenas? Los antros, ¿por qué están llenos? Porque la gente cuando termina lo primero que hace es irse de fiesta, porque va a un lugar donde hay más personas que buscan lo mismo, para compartir la soledad, compartir la tristeza de una manera cubierta por un momento de alegría. Sí. Este mundo realmente te ofrece tanto para salir rápido de tus problemas, pero realmente te hunde más en ellos. Y los discípulos estaban viviendo eso precisamente. Se estaban hundiendo más y más en su tristeza por la pérdida que habían tenido. Y la manera práctica, Chuy, primero que todo, y quiero que lo pongamos como base de todo, es recordar. Hay 3 cosas que las debemos recordar y eso nos van a ayudar a vivir en la realidad correcta, en el universo correcto, a pesar de estar en un planeta al que no pertenecemos para siempre. Y cuando dice Jesús, hey, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué quiere decir? Que el universo de Dios está entrando a este planeta para que puedas vivir en un universo paralelo que es el reino de los cielos. Por eso dice en Romanos, no se amolden a este siglo, a este mundo. Dice, más bien sean renovados en su manera de pensar. Sí, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, no la voluntad de lo que te pasó. Yo le hago una pregunta a quienes nos escuchan y nos ven, y es una pregunta para nosotros. ¿Nuestra vida es el resultado de lo que nos ha pasado? ¿O es el resultado de lo que Dios está haciendo por lo que Él dijo que iba a hacer? Wow. Hace tiempo escribí un tema que titulé Lo que te informa, te forma. Y aunque los discípulos los informó Jesús, ellos dejaron que la información del miedo y la pérdida fuera más fuerte y por eso formó en ellos esa gran tristeza.
hasta se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Pero si recordamos lo que Dios nos ha dicho, podemos salir de cualquier circunstancia. Y aquí yo quiero ir aterrizando para ir concluyendo e invitarte a que vivas plenamente en el universo correcto. Recuerda, número 1, lo que has escuchado de Dios. Sí. ¿Qué te ha dicho Dios acerca de tu vida? De tu vida. Ujú. ¿Qué te ha dicho Dios acerca de tu futuro? ¿Qué te ha dicho Dios acerca de tu matrimonio, de tu familia, de tu carrera, de tu trabajo? ¿Qué te ha dicho Dios? Ujú. Y si crees que no te ha dicho algo, dile que necesitas escucharlo. Así es. Porque quizá no son 3 días que llevas triste, cabizbajo o agüitado. Quizá llevas años metido en esa depresión o en esa tristeza por lo que pasó. Pero Jesús viene a escena y te dice algo que puede, así como a los discípulos, que te parezca tonto y decidas no creer. Pero sabes, Dios nos ama tanto, Chuy, que no nos va a abandonar. Porque Dios no te va a soltar hasta que haya hecho contigo lo que Él dijo que iba a hacer. Así es. Así es que, número 1, recuerda lo que Dios te ha dicho. ¿Qué te ha dicho a ti Dios? Uf, que no me ha dicho. Pero ahora que hiciste la pregunta, que si estamos viviendo por lo que nos pasó o por lo que está adelante, me acordé del versículo de Pablo, que Pablo dice, dejando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está adelante. Ahora sí que dejamos de vivir por las consecuencias o el contexto que estamos viviendo y comenzamos a vivir por lo que Dios nos ha prometido, Sí. formando nuestra vida sin importar tanto el contexto. Dices, yo quiero alcanzar para lo que Dios me alcanzó primero. Es una diferencia, como tú dices, qué es lo que Dios te ha dicho en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a tu trabajo o lo que sea. Te esfuerzas por alcanzar. Ya no importa si pasó algo malo o muy bueno o lo que sea. Dejas de vivir, como hablábamos en otros episodios, por el sentimentalismo y empiezas a vivir por lo que Dios te ha dicho. Que no ignora que probablemente te va a sacar lágrimas. Ujú. Que probablemente te va a llevar a sufrir decepción o pérdidas. Pero eso no quita del renglón lo que Dios dijo que iba a hacer. Así es. Dios dijo, hey, el mundo va a tener salvación, pero va a tener que morir mi hijo. Eso dijo Dios. Ujú. ¿Sí me explico? Sí. Pero es más importante la cereza del pastel que el tiempo que se lleva en hornearlo. Es más importante servirlo a la mesa y disfrutarlo mientras se parte y se cantan un feliz cumpleaños que lo que cuesta hacerlo. Ujú. ¿Me estoy explicando? Sí. Y eso es lo que Dios siempre quiere que tengamos en mente, lo que Él está haciendo. Sí, y también es que, como en el caso de los discípulos que estaban tristes, es muy fácil distraernos y es muy fácil quitar la vista o olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho. La verdad, como le pasó a Pedro en la barca cuando Jesús Sí, le dice, ven hacia mí, que lo llama y se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a ver que la tempestad, que las olas y todo esto. así Y es. en ese momento se empieza a hundir. Ni un momento antes, ni un momento después. En ese Así mismo es. momento es muy, muy fácil distraernos por la tristeza, incluso por las bendiciones, Ujú. cualquier cosa. Pero, y va a sonar muy cliché, pero es importante siempre fijar los ojos en Jesús y estar recordando las verdades que Dios nos ha Así dicho. es. Como decíamos, la fe viene por el oír. Y es importante siempre estar recordando, siempre estar meditando y entonces veremos si nuestro entendimiento será aún más completo. Total, pero viene por el oír, como lo has dicho. Así es Mm. que pregunto nuevamente, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Y si quieres escucharlo, ¿qué te dirá Dios? Ujú. Porque el primero va a llegar a ti a través de su voz en tu corazón. Su voz no siempre es audible. Puede hablar directamente a tu espíritu y te lo va a hacer entender. Número 2, ya vimos
En el primer punto, recordar lo que Dios ha dicho. 2, ¿qué te ha permitido ver Dios? Que si recuerdas, es en donde has visto a Dios a tu favor. Sí. A los discípulos les permitió verlo. Ujú. Les abrió los ojos. ¿Qué te ha permitido? Recuerda lo que Dios te ha permitido ver de Él. Obrando a tu favor, sanándote, a lo mejor dándote un nuevo trabajo, quitándote un feo trabajo, proveyendo, quitando, no sé, pero ¿en dónde has visto a Dios en tu vida? Sí. Recuerdo, porque eso significa que Dios está cerca. Él quiere estar contigo. Ujú. ¿En dónde has visto a Dios en tu vida? Recuerda, Dios te ama y no te va a soltar. Porque Él en algún momento va a permitir que lo veas. Sí. De una u otra forma. Sí, y puede ser que incluso en el momento no sea tan fácil ver a Dios, pero aún, conectado al punto anterior, el recordar es a veces más fácil porque puedes ver en tiempos pasados cuando Dios estuvo. Así Y es. te das cuenta meditando que Dios siempre estuvo. Y llegas a la conclusión de que, bueno, si estuvo en esto, que estuvo a lo mejor peor, del mismo calibre que lo que me está pasando ahora, entonces también va a estar hoy. Y Él quiere estar. No Ujú. es porque, ay, créeme, tengo que estar ahí. No, Él quiere estar. ¿Por qué? Porque Él ya tiene un plan. Y esto es lo que nos habla. Bueno, lo voy a dejar para el final. Y viene lo tercero, ¿sí? Ya primero vimos lo importante de recordar lo que hemos escuchado, recordar lo que hemos visto, pero tercero, recordemos lo que Dios nos ha permitido entender de Él. Ujú. Sea poco o sea mucho, recordemos, porque eso poco que Dios nos ha permitido entender o mucho de Él es lo que necesitamos. Ujú. Es lo único. Los discípulos no, lo único que necesitaban, lo que sí necesitaban era saber o recordar que Jesús iba a resucitar. Sí. ¿Sí me explico? Y parece tan absurdo, parece tan simple, Ujú. pero era el todo. Ujú. Yo no te digo que no llores, pero llora lo necesario o lo suficiente. Sí. Yo no te digo que ignores la realidad del dolor, no, pero que duela lo necesario, lo suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué existen estos dos universos paralelos? Las preguntas incómodas de Dios que encontramos en la Biblia cuando Dios le pregunta a, a los hijos de Adán y Eva, ¿sí? Que le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué pregunta tan incómoda? Tú lo sabes todo y me preguntas a mí. Sí. Y la respuesta es que lo escondí o lo maté. Ujú. ¿Sí? O cuando le pregunta Dios a Adán y Eva, ¿en dónde están? Sí. Dios, tú sabes en dónde estamos. ¿Pero por qué? También cuando le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué le pregunta a los discípulos, por qué dudaron? Ujú. ¿Por qué le pregunta a los discípulos, qué pasó? Porque en el universo de Dios, en el reino de Dios, la operación del éxito está activa. Sí. Pero nosotros creamos una realidad alterna que depende de lo que nos pasa. Sí. ¿Me estoy explicando? Ujú. Y entonces aquí concluyo. Dios quiere que vivamos en el reino de los cielos. Ujú. Porque el reino de los cielos ya ha llegado. Sí. Y está entre nosotros. Y lo recibimos a través de la salvación en Cristo, confesando nuestros pecados y dejando que su palabra abra nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro entendimiento. Así Chuy, es. yo te pregunto a ti y a mis amigos, y es una pregunta para mí. ¿Vamos a seguir viviendo en el universo que está creado con base a lo que nos pasó? ¿O vamos a vivir en el universo que responde a lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros? Y si quieres descubrir un poco más, puedes encontrarlo en Hebreos capítulo 11, donde habla de los hombres de la fe. Los Sí. hombres, dice que ellos buscaban una patria mejor, la celestial, que Sí. si hubieran volteado a ver de dónde salieron, pudieron haber regresado. Ujú. Pero ellos querían tener el universo de Dios en su Así es. corazón, el reino de los cielos, vivir en él y andar en él. Y mientras vivieron,
pueden leer ahí, dice que sacaron fuerza en medio de la debilidad, que recuperaron a familiares que habían muerto, que derrocaron ciudades, hicieron cosas extraordinarias con la fe. Porque cuando vivimos en el universo que nos propone Dios alterno a este, nos damos cuenta que hay una vida más grande por vivir y dejamos la pequeñez de este mundo y vamos por la grandeza que Dios tiene para nosotros. Así es, al final se trata de alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios para poder experimentar esa realidad que Dios tiene, vivir en su realidad. Como decía, dejamos las cosas atrás y nos esforzamos en meditar en todo lo bueno, lo agradable, perfecto, todo lo digno de alabanza. ¿Por qué lo dice Dios? Porque es necesario para vivir esa realidad que, como tú decías, de éxito del reino, y no preocuparte por el contexto que está pasando, sino por lo que Dios ya te dijo que va a suceder. Eso es lo importante, es el esforzarnos. Ahora sí que somos llamados a vivir esta realidad, somos llamados a ser santos, pero es nuestra decisión al final del día si es un llamado en favor o desfavorable, ¿verdad? Ahora sí que decidimos en qué realidad vivir, y pues más vale que sea en la realidad de Dios. Así es. Yo termino con este versículo. Dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa lo que pase. Todo va a salir bien en el universo y en el reino de Dios. Amén. Así es. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Si tienes dudas, preguntas o algún tema que quisiera que tocáramos, puedes comentárnoslo en nuestros videos y estaremos al tanto. Si ocupas a alguien que te escuche, también estamos disponibles para ayudarte y apoyarte en lo que nos sea posible. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.